Aquí adentro se sintió calorcito. Qué bendición poder estar juntos. ¿Sí lo cree así? Es una bendición que Dios nos da, el poder estar reunidos, el poder estar, ¿verdad?, en este lugar. Y bueno, damos gracias a Dios por permitirlo así. Quisiera en esta noche que pueda ir conmigo. Hace 8 días iniciamos esta serie, bueno, 2 pláticas, pero leímos 3 salmos y quiero que podamos leerlos una vez más para poder continuar con la segunda parte de lo que estamos viendo. Dice el Salmo capítulo 139, versículo 2 y 3. Salmo 139, versículo 2 y 3. Si no lo puede buscar rápido, aparece en pantalla. Ayúdenme a leerlo, por favor. Dice la escritura, versículo 2 y el versículo 3. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ahí el versículo 23, ahí mismo el Salmo 139, pero ahora el versículo 23 y 24. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y el último, Salmo 49, versículo 3. Salmo 49, versículo 3. Dice así la escritura: mi boca hablará sabiduría, ahí está en pantalla, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Amén. Y hace 8 días estuvimos hablando, o iniciamos, ¿verdad?, esta plática en relación a los pensamientos. Y bueno, creo que todos de una u otra manera batallamos con esto. Tenemos pensamientos en nuestra mente, vienen pensamientos a nuestra mente, pensamientos que no son correctos, pensamientos que no son buenos, y muchas veces nos encontramos un poco turbados en nuestro caminar, en nuestra mente. Y bueno, Dios nos dice a través de su palabra que es necesario, o que es necesario hacer para poder tomar control de esos pensamientos. Y hace 8 días estábamos viendo un poquito acerca de esto. Y bueno, el pueblo de Israel, dice que el pueblo estaba ahí en sus pensamientos, estaba haciendo lo que sus pensamientos dictaban. Y ellos anhelaban las cosas de allá afuera, anhelaban poder, ¿verdad?, tener lo que el mundo les ofrecía. Pero hermanos, dijimos que realmente muchas de las cosas que el mundo nos da, o la mayor parte de las cosas, ¿verdad?, que allá afuera se manejan, van en contra de la palabra de Dios. Y decíamos que después de todo lo que podamos alcanzar, ¿sí?, allá afuera, lo que el mundo nos ofrece, ¿qué sigue? ¿Qué después de poder alcanzar todas esas cosas? ¿Sí? Y son pensamientos que vienen a nuestra mente de poder lograr, de poder alcanzar. Pero después de eso, ¿qué? Y dijimos que no hay nada mejor que Dios en este mundo. Amén. No hay nada mejor en este mundo que nuestro Dios todopoderoso. ¿Cuántos creen esto? ¿Qué es mejor que Dios? Nadie y nada, hermanos. Y quiero continuar, perdónenme que no me regrese mucho a lo de la semana pasada, pero si no, no termino en esta noche. Pero mire, muchos de nosotros tenemos el fruto de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, ¿sí? Y la mayor parte de la gente, ¿verdad?, en alguna situación es el resultado de esos pensamientos, o el de llevar a cabo esos pensamientos que vienen a nuestro corazón. Y quiero ver algunos versículos. Y el primero está ahí en Jeremías. Vaya conmigo, por favor. Jeremías capítulo 5, versículo 23. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 5, versículo 23. Y quiero que notemos algunas de las cosas que vienen aquí, que son muy interesantes. Recuerde que estamos aquí para poder aprender. Y si en algún momento nos hemos deslizado, hemos pensado, ¿verdad?, o tenido pensamientos incorrectos, bueno, Dios nos ayuda a través de su palabra para poder mejorar cada día. ¿Cuántos creen eso? Entonces, dice ahí Jeremías 5:23: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron.
Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahí mismo, capítulo 6, verso 19. Y mire que estas situaciones le vinieron al pueblo, ¿sí? Le vino al pueblo. Y el versículo 19 del capítulo 6 dice: oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de ¿qué, hermanos? De sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y vea esa parte, es interesante, el fruto de sus pensamientos, ¿sí? ¿Sabe que muchas veces, vuelvo a repetirlo, somos el resultado de esos pensamientos, ¿sí?, que tenemos usted y yo, que llevamos a cabo, ¿sí? Y realmente esas cosas que hacemos, que son movidas en nuestra mente por esos pensamientos incorrectos, hermanos, hablan que Dios no está realmente ahí con nosotros. Dice aquí el fruto de sus pensamientos, el fruto de cada una de esas cosas. Muchas veces creemos que Dios es malo. Es más, mucha gente, ¿verdad?, allá afuera cree que Dios es malo porque manda, según ellos, manda situaciones que no son correctas, que no son buenas. Pero ¿sabe que la gran mayoría de esas cosas que vienen a la vida del ser humano es el producto de esos pensamientos? Es el fruto de esos pensamientos, el fruto de esas cosas que hemos llevado a cabo. Y no podemos decirle: Señor, ¿por qué esta situación? Dios es un Dios soberano y es un Dios eterno, y nos permite poder tomar decisiones a cada uno de nosotros. Y dice aquí que ellos, ¿verdad?, el fruto de sus pensamientos, escuché, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y ese es el resultado de poder desechar la palabra del Señor. Nos movemos en nuestros propios pensamientos, actuamos como nosotros pensamos, como dicta nuestro corazón, y ahí están los resultados muchas veces, ¿sí? Y Dios quiere evitarnos eso. Dios desea que usted y yo podamos tomar su palabra para que entonces usted y yo podamos, hermanos, tener buenos resultados a través de esos pensamientos que vienen a nuestra mente y de los actos que podemos realizar cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, lo que creemos determina la forma en la cual pensamos, ¿sí? Lo que usted y yo creemos determina la forma en la cual pensamos, y esos pensamientos van a influir en las cosas que hacemos, ¿sí? Si yo creo que Dios es un Dios santo, entonces voy a tener pensamientos, ¿verdad?, correctos, y mi vida va a reflejar esa santidad, porque yo sé que Dios es un Dios santo. Pero cuando se me olvida quién es Dios y mis pensamientos comienzan a moverse en lo que mi carne desea, en lo que mi yo quiere, entonces voy a actuar conforme a mis pensamientos. Entonces lo que creemos va a determinar la forma en la cual pensamos, y esos pensamientos van a influir en las cosas que hacemos todos los días. Y como resultado vamos a obtener, ¿verdad?, pues el fruto, como acabamos de leer, el fruto de esas decisiones que hemos tomado. Por eso es importante que podamos usted y yo definir en quién creemos, qué es Dios para nosotros, ¿sí? Que efectivamente sea Dios, ¿verdad?, el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, no es que Dios sea malo, es que muchas veces es el fruto de nuestros pensamientos. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de esto, ¿sí? Pero dice que el fruto de nuestros pensamientos, ahí Jeremías 6:19. Pero mire, vea el versículo 20. Dice ahí el versículo 20: ¿para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo. Yo sé que es una palabra un poquito fuerte, pero mire, podemos mirar que aunque el pueblo daba ofrendas, que aunque el pueblo estaba con esos rituales hacia Dios o para con Dios, Dios no lo veía con agrado, porque sus pensamientos estaban totalmente desconectados de lo que decía el Señor a través de su palabra. Amén. Y vea, ellos estaban ofreciendo un perfume hermoso, dice ahí, de Saba, ¿sí?
Esos eran aromas, híjole, carísimos, aromas muy codiciados. Y esos perfumes, esos aromas, los estaban ofreciendo a Dios. Todo parecía que, mire, estaban dando lo mejor para Dios. Sin embargo, Dios no lo tomaba, no era del agrado de Dios, ¿sí? Entonces las formalidades en los rituales, el poder estar en la congregación, los días de reunión y hacer tantas y tantas cosas que los cristianos comúnmente hacen, hermanos, no es el todo para Dios. Es parte de nuestra vida como cristianos, es importante, claro que sí, pero no son suficientes muchas veces para poder agradar a Dios. Pero cuando usted y yo tenemos pensamientos correctos, Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Podríamos ofrecer cantos espectaculares, ofrendas espectaculares, hacer tantas y tantas cosas, ¿sí? O decir que somos esto, el otro. No importa a cuántas personas les hablemos, si no estamos cumpliendo con la palabra del Señor, no sirve de nada. Amén. No sirve de nada. Podrás tener un ministerio muy vistoso, podrás tener dones, talentos muy importantes, pero si no estamos cumpliendo con la obediencia a la palabra, no sirve de nada. Todas esas cosas Dios las ve con desprecio. A Dios no le gustan. Y no lo digo en esta noche para que usted y yo nos sintamos tristes, sino al contrario, para que tomemos atención qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor. Y que si le estamos ofreciendo esas cosas, estamos trabajando para el Señor, bueno, estemos conectados con su palabra, para que entonces el Señor, hermanos, mire, que suba como aroma grato delante de su presencia todo lo que hacemos. Porque muchas veces estamos tan llenos de tantas cosas y hacemos esto y hacemos el otro y hacemos esto más para poder agradar el ojo del hombre, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos estamos desconectados. Y es importante estar conectados con el Señor. Dice aquí, por haber dejado la ley de Dios. Hermanos, esta es nuestra guía. Esto es nuestro fundamento. Todo aquel que piense hacer algo, que crea hacer algo, si está fundado en la palabra, va a tener bendición, va a tener victoria. Pero todo aquel que esté lejos del fundamento de la palabra, entonces tarde o temprano se va a desmoronar esa construcción que haya levantado. Porque la palabra de Dios es nuestro fundamento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces podremos correr el riesgo de movernos bajo nuestros propios pensamientos si no nos guiamos conforme a la palabra. Amén. Hay tantas doctrinas. Mire que en estos últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír la palabra y escucharán doctrinas totalmente desviadas, totalmente que están confundiendo a la iglesia actual, ¿sí? Por estar escuchando esto, por estar escuchando el otro, y no hay un fundamento. Toman un pasaje y dejan el contexto, y toman otro pasaje y dejan el contexto, o se olvidan del antetexto, ¿verdad? Y se mueven solamente por versículos así, por chispazos, ¿sí? Y por eso, ¿verdad, hermanos? Estamos confundidos. Entonces tenemos que tomar la palabra. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos pensamientos que no son correctos, entonces usted y yo los podemos llevar a la obediencia a Cristo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo guardar nuestros pensamientos de pecado? ¿Cómo guardar nuestros pensamientos? Dijimos la semana pasada que el poder tener un pensamiento malo no es pecado. Amén. Porque todos, de una u otra manera, llega un pensamiento malo. ¿Sí es así o no? Y muchas veces llega el pensamiento malo en nuestra mente y nos sentimos sucios, nos sentimos mal. Atención, si el Espíritu Santo de Dios viene y está gobernando nuestro corazón, cuando venga ese pensamiento malo, porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de tener un mal pensamiento. Aunque nosotros vivamos en santidad, aunque nosotros no estamos exentos de que venga un mal pensamiento, pero cuando usted y yo vivimos en santidad, ese mal pensamiento que viene a nuestra mente lo vamos a llevar a la obediencia a Cristo. Entonces muchas personas, ¿verdad? Yo he escuchado a mucha gente que me ha dicho: hermano, me siento mal porque pensé esto. Hermanos, el pensamiento como tal no es pecado. Pero cuidado con que podamos ahí albergar ese pensamiento, ocultarlo, apapacharlo, porque entonces vamos a cometer pecado delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos guardar nuestros pensamientos de pecado? Efesios capítulo 6, versículo 1, y el primer punto que quiero ver ahora es poniéndonos la armadura de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sé que esto que estamos hablando no es nuevo para usted, pero es importante poder recordarlo.
Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Diga conmigo, fortaleceos. Más fuerte, fortaleceos. Escuche bien esa palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué, hermanos? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerde que nuestro enemigo no descansa. Día y noche está ahí buscando a quien devorar, ¿sí? Él no descansa. Pero si nosotros nos ponemos la armadura de Dios, ¿sí?, entonces vamos a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué, hermanos? Resistir en el día malo. Y podríamos decir que cuando viene un pensamiento malo, es un momento malo, es un día malo, ¿sí? Y podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Amén. Vestíos con ¿qué, hermanos? Con la coraza de justicia. Dice ahí el versículo 15: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escuche el 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Que es la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Qué bendición. Porque mire, Dios nos da su palabra para saber qué hacer, pero nos da las herramientas para que usted y yo podamos tener victoria. Amén. Y dice ahí que tomemos el yelmo de la salvación. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, vamos rápidamente. 1 Tesalonicenses 5, 8. ¿Sí está ahí conmigo? Dice la escritura: pero nosotros, ¿sí está ahí? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo. Y qué hermoso es esto, porque mire, el yelmo que iba en la cabeza nos protege y nos anima. Amén. Nos protege contra el desánimo. Bueno, la pregunta, ¿verdad? Yo creo que ya mejor ni la hacemos. ¿Cuántos se han sentido desanimados en alguna ocasión? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿sí? Y cuando estamos desanimados, normalmente viene el pensamiento ahí en nuestra mente: ya, ¿para qué? Ya no vaya. ¿Se acuerda que esos 8 días vimos? No, el hermano, la hermana ni te hablan, ni te saludaron, están enojados. Ya, ¿para qué? Búscate otro lugar. ¿Se acuerdan? Ahí los pensamientos. Pero mire, el desánimo viene a nuestra vida, pero cuando nuestros pensamientos, hermanos, son llevados a la obediencia a Cristo, hermanos, ese yelmo nos da ánimo. Amén. Contra el deseo de rendirnos. ¿Cuántos en alguna ocasión, levante su mano, cuántos en alguna ocasión han tenido el deseo de rendirse? Híjole, apague su celular, hermano, por favor. ¿Sí? ¿Cuántos han sentido el deseo de rendirse en alguna ocasión? Yo creo que muchos, ¿verdad? Dicen por ahí el tirar la toalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, la situación está muy complicada y queremos ahí rendirnos. Nos queremos dar por vencidos, ya no queremos avanzar, ya no queremos, ¿verdad? Muchas veces seguramente ha pasado por su cabeza, también por nosotros, ¿verdad? Nuestra cabeza, ¿sí? Muchas veces. En una ocasión platicábamos mi esposa y yo, les decía, estábamos platicando, estábamos en común acuerdo. Bajo un pensamiento de desánimo, decíamos: vámonos. Yo le dije: vámonos. Y vendemos la casa, nos compramos una casa móvil y nos vamos a viajar por toda América Latina. Por todo México, ¿eh? Ya nos buscamos un lugar donde reunirnos nosotros. Ya que cada quien le haga como
como pueda. Ya lo saben todo. Ya se los enseñamos, entonces ya que cada quien, porque mire, cada vez nos salen más canas, entonces digo, ya no vamos a disfrutar ya nada tú y yo, entonces vámonos y ya que se hagan como puedan, que le hagan como puedan. Pero eso es un pensamiento que no es correcto. Y el enemigo está así, sí, pobrecitos de ustedes, sí, pobrecitos, y mi esposa estaría bien, pero no. Porque viene el pensamiento que nos hace rendirnos, que busca que nos rindamos, ¿sí o no? A usted le ha pasado también, no nada más a nosotros, a usted le ha pasado, ¿sí? Ya no hay que ir a la iglesia, ya. Mira, ya vamos, este invierno ya no vamos a la iglesia, ponemos nuestro árbol, ponemos acuérdense que el domingo vamos a hablar de esto, ya nos aventamos, ¿verdad? Ahí el Guadalupe Reyes y vamos ya, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? El yelmo de salvación nos da ánimo, nos da esperanza, ¿sí? Y ve ahí que acabamos de leer en el capítulo 5 verso 8, dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de salvación como yelmo, amén. Ese corazón, esa mente es cubierta y es animada con la esperanza de la salvación, amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Una de las armas más eficaces de Satanás contra nosotros es el desánimo. Es el desánimo. Y esto lo utiliza muy frecuentemente. Y cuando estamos debidamente equipados con el yelmo de la salvación, es difícil permanecer desanimado. Es normal que todos entremos en esta etapa de desánimo, y es más, es válido. Amén. Es válido, no es pecado, ¿sí? No es pecado, no se sienta, ay, estoy desanimado, pues estoy en pecado. No. Está bien que se sienta desanimado, es normal, pero ¿qué hacer? Vamos a meternos, amén, con el Señor, porque es cuando más tenemos que buscar. Mire, que cuando uno está desanimado es cuando menos quiere ir a la iglesia, ¿sí o no? Porque se siente desanimado, dice, ya, ¿para qué? No, al contrario, cuando te sientas desanimado, di, ahora voy más a la iglesia, para que se me quite. Porque entonces es cuando usted y yo nos fortalecemos, amén. Es cuando más urgentemente tenemos que estar en la compañía de todos los santos. Pues por eso no quiero ir. No, pues por eso tiene que ir, amén. Por eso tenemos que ir, hermanos. Entonces el yelmo como esperanza de salvación. Y mire que no es una esperanza incierta, no. Es la verdad de Dios. Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir, amén. Y esta esperanza no trae vergüenza, hermanos. Esta esperanza no avergüenza. No, esta esperanza a usted y a mí nos anima para poder continuar adelante, para poder seguir adelante. Es cierto, nos desanimamos de repente y vienen los pensamientos ahí, pero cuando tú y yo nos paramos firmes en la convicción de quién es Cristo para nosotros, hermanos, yo siempre he dicho esto, y esto es lo que me alienta, y no porque esté en búsqueda de eso, pero la verdad es que a mí es una de las cosas que me anima, ¿sí? Siempre digo esto, ya falta poco, ya falta poco, y el Señor nos va a dar una recompensa, amén. Y me animo con estas palabras, digo, ya falta poco, Alfredo, vamos, el Señor te va a dar una recompensa, así que vamos, échale. Le digo a mi hija Jessica, ya falta poco, en los momentos de crisis le digo, ya falta poco, hija, Dios te va a recompensar grandemente, ¿sí? Y porque nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes, ya falta poquito. ¿Sí lo crees? ¿Crees que Dios te va a dar una recompensa? Nos estamos limitando de muchas cosas según el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos plena convicción de que usted y yo vamos a ir a la gloria de Dios, amén. Pero de repente los pensamientos vienen ahí a nuestra mente y tratan de desanimarnos. No dejes que eso te desanime. Al contrario, acuérdate, ya falta poco y Dios me va a recompensar, amén. Todo lo que hemos batallado en esta tierra, todo lo que hemos sufrido en esta tierra, hermanos, Dios lo va a recompensar allá arriba. ¿De verdad lo crees? Entonces voltea con tu vecino y dile, ánimo, fortalécete, vamos, adelante, bendito el nombre del Señor. Entonces, que el yelmo nos acompañe todos los días, ¿sí? Como veíamos el domingo, solamente se quitaban las vestiduras para bañarse y después otra vez se las volvían a poner, amén.
que de la misma manera, solamente para asearnos, o sea, para santificarnos más. Y vamos, seguir adelante, bendito el nombre del Señor. Mire que la cabeza del soldado era de las partes más importantes, ¿verdad? Que necesitaban cubrirse o defenderse, porque un golpe ahí en la cabeza, bueno, era mortal, ¿sí? La cabeza es la que manda en todo el cuerpo. Hace un ratito estaba con mi hijo, le estaba diciendo, ven, ayúdame, estábamos haciendo algunas cosas, le digo, ayúdame para ya poder terminar esto. Y está ahí mi hijo y me dice, ¿de dónde te apagas? Le digo, oh, no seas mala onda, ayúdame. Dice, ¿de dónde te apagas? Le digo, pues nada más cuando me golpeo la cabeza. ¿Sí? Hace un tiempo atrás, ya no me acuerdo cuánto tiempo, recibí un golpe muy fuerte en la cabeza. Creo que, no me acuerdo si le platiqué o no le platiqué, ¿verdad? Recibí un fuerte golpe en la cabeza y me desconecté por completo, ¿sí? Hay alrededor de unos 15, 20 minutos, que si no más, que no recuerdo absolutamente nada, ¿sí? Y cuando estaba viendo esto decía, ay Señor, es cierto, cuando recibimos un fuerte golpe en la cabeza nos desconectamos por completo. Y ese es el campo de batalla del enemigo, ¿sí? El enemigo nos da ahí, manda el dardo ahí, paz, porque si nos desconecta por aquí, hermanos, ya perdimos, ¿sí? Puede ser mortal, escúcheme bien, puede ser mortal, ¿sí? Y días posteriores al golpe que recibí, bueno, ya me prohibieron hacer muchas cosas porque me dice otro golpe en la cabeza y no la cuenta. Entonces ya mejor cálmese, ¿sí? Entonces cuando me quiera ver no me dé un zape, porque si no ahí me voy a quedar, ¿sí? Hermanos, la cabeza es importante, ¿sí? Y podemos aquí dar una aplicación tremenda, ¿sí? La cabeza en la iglesia, la cabeza en la familia, ¿sí? Por eso el enemigo está tratando de destruir la figura varonil. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahora en la pandemia hubo un índice más alto de muertes en varones que en mujeres. Y muchas familias se quedaron sin la cabeza, o sea, sin el varón. Vea las estadísticas, ¿sí? Hay un ataque directo contra el varón. Hoy la sociedad está en contra de la figura paterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si hiere la cabeza destruye todo el cuerpo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tomemos atención y que nuestra cabeza esté bien protegida con el yelmo de la salvación. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces ahí cuando usted y yo salvamos nuestra cabeza, todo lo demás puede tener ahí vida, puede tener esperanza. Pero si un golpe en la cabeza, hermanos, se acabó todo, ¿sí? Entonces cuidado con esto. Entonces, número uno, ¿cómo vamos a evitar que ese pensamiento de pecado venga, anide en nuestra cabeza? Tomando la armadura de Dios y el yelmo de la salvación. Amén. Número dos, teniendo el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Qué importante es esto. Hermano, pero si yo recibí a Jesús en mi corazón, fui sellado con el Espíritu Santo. Sí, claro que sí. Y el Espíritu Santo ahí habita en nuestro corazón. Pero muchas veces usted y yo pasamos por alto al Espíritu Santo. Hace unos años hicimos un ejemplo aquí, pusimos a 3 personas, ¿verdad? Y yo le pedí favor a uno de los hermanos que saludara a los 2 de la orilla, bueno, a 2 de ellos y al otro no. Representaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y entonces la enseñanza fue esa, que muchas veces nosotros oramos al Padre, reconocemos al Hijo, pero nos brincamos el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, dejaré con vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, el cual os recordará, escúcheme bien, os recordará. Cuando yo brinco al Espíritu Santo, entonces ¿quién me recuerda la palabra? Entonces ¿quién me va a recordar lo que el Señor dice en su palabra? Amén. Y no estoy hablando de 3 dioses distintos o 3 dioses, no, es un solo Dios. Amén. El Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. Y el Espíritu Santo ahora ya no está, el Padre en su momento, Jesús en su tiempo, y Él es digno de toda la gloria. Y en ese tiempo el Espíritu Santo de Dios, que nos recuerda su palabra. Amén, hermanos. Cuando usted está en alguna situación complicada y le viene un texto a su mente, es el Espíritu Santo de Dios quien le está recordando la palabra. Amén.
Y cuando usted y yo, hermanos, somos guiados por el Espíritu Santo, Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante a través de la palabra. Qué hermoso es esto. Dice ahí la escritura en Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Amén. ¿Sí lo ha leído? No lo vamos a leer ahora, pero bueno, solamente lo menciono. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué pasó ahí en el desierto, hermanos? Sí. Ahí, bueno, vemos la tentación, ¿verdad? El encabezado de su Biblia en el capítulo 4 dice tentación de Jesús. ¿Sí lo ha visto? Tentación de Jesús. ¿Qué pasó? Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ahí, ¿verdad? En el desierto, en comunión con el Señor, pero ahí se presentó el diablo, se presentó el enemigo, hermanos. Sí. Y ahí en ese desierto, ¿verdad? El Señor tuvo que hacerle frente al enemigo. Sí. Fue llevado al desierto y fue tentado ahí por el enemigo. Y mire que le citó la escritura, el diablo le citó la escritura. El diablo es muy inteligente, muy astuto. Él nos cita versículos de la Biblia. Yo me he encontrado con mucha gente que quiere hacer lo que ellos quieren hacer, lo que en su pensamiento han determinado hacer, y mencionan versículos de la Biblia. Es que la palabra de Dios dice, es que Dios me hizo sentir. Y mire que el diablo también se sabe versículos de la Biblia. Es más, se sabe más que nosotros. ¿Sí? El diablo conoce más la palabra que muchos de nosotros como cristianos. Y mucha gente, ¿verdad? En sus pensamientos, cuando sus pensamientos no están acorde a la palabra, cita versículos para hacer lo que ya ha determinado hacer. Y esto es peligroso. Y el diablo menciona ahí versículos, y el diablo mencionó algunos versículos a Jesús. Pero ¿qué fue lo que el Señor hizo? Con la misma palabra, hermanos, derrotó al enemigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, vamos a triunfar. Así como Jesús obtuvo la victoria en el desierto, nosotros vamos a obtener victoria, porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Amén. Él está con nosotros, vamos a tener victoria. Entonces, si tenemos su Espíritu, vamos a triunfar. No importa qué pensamiento venga a nuestra mente, nosotros vamos a tener victoria en Cristo Jesús. Ahora, note que no estoy diciendo que no vamos a tener tentaciones. Esto es importante. Mucha gente cristiana, ¿verdad? Vive o ha sido enseñada de que si se presenta alguna tentación están en pecado. No es cierto. No es verdad. Satanás llegó ¿cuántas veces con Jesús? Y le presentó la tentación. Mire que nuestro Señor Jesús estaba ayunando, ¿sí? Ahí en el desierto. Y dice que tuvo hambre. ¿Sí lo ha leído? Dice que tuvo hambre. ¿Eso es pecado? Ay, Señor Jesús, pues si estabas ayunando, ¿por qué te dio hambre? Se me hace que no estabas bien en comunión con el Padre. A ver, yo le dije el domingo, de repente nos vamos a los extremos, ¿sí? Y nos volvemos súper religiosos. No tengo hambre, no, estoy en pecado. No estás en pecado, es normal que te dé hambre, ¿sí? Y más si estás en ayuno. Estás en ayuno y por ahí, ¿verdad que sí? Y mire, yo creo que Jesús estaba en el desierto y empezó, ¿sí? Y entonces el diablo se presentó y dijo, ¿por qué no dices a esas piedras que se conviertan en pan? Mire, se le presentó la tentación. Y el tener tentación no significa que tú y yo estemos viviendo en pecado. Ya vimos hace un momento que muchas veces tenemos el fruto de nuestros pensamientos, ¿sí? Pero muchas otras ocasiones, cuando se presenta la tentación, no es porque tú estés en pecado. Atención con esto. Jesús no pecó, no se halló pecado en él. Y se le presentó la tentación, ¿sí o no? Y dice que no pecó él. Entonces se presenta la tentación, Jesús fue tentado ahí, pero no se encontró pecado en él. Entonces el estar en el Señor no es garantía de que tú y yo estemos exentos de tentaciones. Se va a presentar la tentación, ¿sí? Se va a presentar ahí la tentación. Mira, quiero ser muy honesto y muy directo en esto, porque seguramente usted lo ha vivido. Está revisando ahí su correo, está revisando ahí sus redes sociales y de repente aparece una imagen que no es correcta. ¿Le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado, los que estamos aquí.
Y entonces usted está, ya le cambió y usted dice, le regreso, no le regreso, le regreso, no le regreso. Y está el dedo así como que, no, yo sé que esto no es correcto y mejor le sube a otra o se sale de ahí. Pero si usted está ahí, le regreso, no le regreso, está ahí el pensamiento, está ahí la tentación. Usted no ha pecado, está ahí la tentación, pero si usted le regresa, ya quedó atrapado ahí. Amén. Porque el diablo está como el león rugiente, buscando a quien devorar. Hermano, pero si acabo de ir a la iglesia, canté bien bonito el domingo, cantaron la adoración más hermosa y sentí la presencia de Dios. ¿Por qué viene ese pensamiento? No estás exento, ni tú ni yo, de que venga la tentación. Es más, cuando más firmes estamos, es cuando el diablo viene y te dice, a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. ¿Le ha pasado? Sí. Porque el enemigo está ahí. Pero hermanos, esto no es garantía, vuelvo a repetirlo, de no tener tentaciones. Pero mire, cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ya dije, no es garantía de no tener tentaciones, pero sí es garantía de victoria en Cristo Jesús. Amén. Es garantía de victoria. Usted dice, esto no es correcto, y lo elimina o se sale de esa página, no sé cómo llamarle, de esas redes, y dice, no, esto no es correcto. Porque usted sabe que eso va a contaminar sus pensamientos. ¿Si es así o no? Y mire que hoy en la computadora, en el celular, en todo lugar ya hay situaciones complicadas. Y si no tenemos cuidado, estamos ahí en un dilema. ¿Lo veo o no lo veo? Lo veo, voltea a ver si nadie lo ve. Y si lo veo o no lo veo. No, y dentro de usted hay una pelea, hay una lucha. Y dice, no lo veas, eso no es correcto. Tantito, ¿qué tanto es tantito? Tantito. Y usted está peleando. No, hermanos, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, usted y yo vamos a decir, no es correcto. Y vamos a salir corriendo como José. Amén. Pero si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, mire, ahí vamos a estar viendo y ya nos quedamos ahí y ya vimos otra cosa, y ya vimos otra cosa, y después estamos, perdóname Señor, perdóname Señor. No, hermanos, ¿por qué llegar a eso? ¿Sabe por qué llegamos a eso? Porque el Espíritu Santo de Dios no está gobernando mi corazón. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios gobierna mi corazón, yo digo, no me voy a contaminar, esto no es correcto, y esto me va a traer perturbación, y esto me va a traer tristeza, y esto me va a traer desánimo. Amén. Tú y yo lo sabemos. No necesitamos decir, ay, voy a hablarle al pastor para que... No le hables al pastor, la decisión está en ti. ¿Sí? Ay, oren por mí porque tengo muchas tentaciones. Sí, podemos ayudarte a orar, pero tú tomas la decisión. ¿Sí? Tú tomas la decisión. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, para contrarrestar esa mentira necesitamos la verdad. Y el Espíritu Santo dice que Él os hablará toda la verdad. Amén. Precioso Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De verdad, precioso Espíritu Santo. Levante su mano y diga, Señor Jesús, te adoramos. Padre, te bendecimos. Espíritu Santo, te amamos. A ti la gloria. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Él es grande. Ahí San Juan 16:13, anótelo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. La función del Espíritu Santo es encaminarnos a toda verdad. Y cuando viene ese pensamiento, el Espíritu Santo dice, no, esto no es correcto, yo te voy a encaminar a toda verdad. Amén. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Número 3. Lo primero es poner la armadura, sobre todo el yelmo. Número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Número 3, tomemos su palabra. Y bueno, como consecuencia de tener, o resultado de tener el Espíritu Santo de Dios, pues vamos a tomar su palabra, porque vuelvo a repetirlo, Él nos va a guiar a toda verdad, ¿sí? Conforme a la palabra. Pero qué importante es tomar la palabra. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos recuerda cada versículo de la Biblia. Y Jesús derrotó a Satanás mencionándole la palabra. Amén. Le mencionó la palabra. La palabra es fundamental para nuestra vida como cristianos. ¿Sí? No podemos movernos sin la palabra del Señor. Buscamos y sigamos orando conforme a la palabra.
Oremos para que se predique conforme a la palabra. Oremos para que se cante conforme a la palabra. Oremos para que podamos movernos conforme a la palabra. Amén. Porque la palabra es nuestra guía. No podemos quitar este libro tan hermoso, hacerlo a un lado. No podemos hacerlo a un lado. Si este libro es quitado de nosotros o es hecho a un lado, hermanos, nos vamos a desviar. Tenemos la tendencia como seres humanos de irnos, ¿verdad? O desviarnos por completo. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Le invito a que ahorita que se vaya, no prenda las luces de su auto y recorra ese tramo. No se ve nada, absolutamente nada. Y sobre todo si usted va caminando, ¿sí? Nada. Si usted no usa una lámpara, se puede tropezar, se puede caer, ¿sí? Y está medio feo ahí el caminito. Bueno, está bonito de día, pero de noche está tenebroso, ¿sí? Y déjeme decirle que si va caminando de noche, abusado, porque hay muchas serpientes, ¿sí? De verdad, hay muchas serpientes. En una ocasión uno de los hermanos venía en su carro y atropelló una alicante por ahí, ¿sí? Los papás alicantes vinieron a reclamarnos. No es cierto. No, pero sí atropelló, bueno, pisó una alicante. Entonces, hay muchas serpientes por ahí. Entonces, imagínense, si no tenemos una lámpara, híjole, da nervios caminar por ahí, de verdad, da nervios. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra me alumbra. Y mire, así como ese ejemplo que acabo de poner del camino, así es nuestra vida en este mundo. Está oscuro por completo, ¿sí? Y si la palabra de Dios no nos alumbra, podemos deslizarnos, podemos tropezar, podemos lastimarnos, podemos caer. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El salmista en el Salmo 119 habla precioso de la palabra. Usted lea, ya tuvimos un estudio aquí del Salmo 119, cómo habla precioso de la palabra como miel, la palabra como fundamento, la palabra a la cual amamos. Hermanos, la palabra de Dios nos va a sostener. Bendito su nombre. Cuando en el tiempo antiguo les comenzaban a quemar las Biblias, ¿verdad? Les quitaban las Biblias. Muchos de ellos decían: no me importa, yo tengo la palabra de Dios grabada en mi corazón y en mi mente. Amén. Cuando visitábamos a los hermanos en la prisión, ahí en San Miguel, durante muchos años estuvimos ahí. Los hermanos, todo el tiempo que estuvieron ahí, ellos pues no tenían otra cosa más que trabajar por ahí un poquito y leer la palabra. Trabajar un poquito y leían la palabra. Y bueno, conocían la palabra, pero muy bien, ¿sí? Y nuestra labor cuando íbamos para allá era pues tratar solamente de orientarles conforme al contexto correcto de la palabra, ¿sí? Pero se sabían la palabra, ¿sí? Hay los testigos de Jehová saben mucha Biblia, aunque muchos versículos están totalmente torcidos, ¿sí? Pero saben mucha Biblia. Y nosotros, ¿verdad? Muchas veces decimos: ahí dice la palabra, ¿sí? Ahí dice, ¿dónde? Pues entre Génesis y Apocalipsis, ¿sí? Ahí está, ahí yo lo he leído, ¿sí? Necesitamos conocer la palabra. Yo sé que algunos por nuestra edad, ¿verdad? Bueno, se nos olvidan los versículos, o es difícil poder aprendernos el versículo, el capítulo, pero hay muchos que tienen una capacidad muy buena para poder retener. Y qué bendición, de verdad, aprovechelo para poder grabarse la palabra. ¿Qué pasaría, hermanos, si entrara la situación en nuestro país, que ya muy pronto va a entrar, ¿verdad? Y nos quitaran las Biblias? ¿Qué pasaría? Tendríamos algunas Biblias ahí, ¿verdad?, de contrabando. Pero mire, si este libro queda grabado aquí en nuestro corazón y en nuestra mente, eso nos va a dar fuerza. Y en el tiempo antiguo, cuando les quemaban las Biblias, ¿verdad?, ellos seguían alabando al Señor. Todavía sigues alabando al Señor, entonces te vamos a quemar, te vamos a cortar la cabeza. Y la palabra estaba en ellos, y mencionaban la palabra, y oraban la palabra, y cantaban la palabra. Eso nos da fortaleza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. La palabra nos ayuda en ese tiempo complicado, ¿sí? Y si sabemos, hermanos, utilizar la palabra correctamente, es como esa espada, lo que acabamos de leer. Amén. Proverbios 20:18. Mire cómo dice Proverbios 20:18: los pensamientos con el consejo se ordenan. Estamos hablando de la palabra, ¿ven?
Y estamos hablando de los pensamientos, nuestro tema son los pensamientos. Y vea cómo dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Gloria a Dios. ¿Amén? Con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces nadie está exento de un mal pensamiento. Pero cuando la palabra de Dios nos gobierna, entonces, hermanos, se ordena nuestra mente, se ordenan nuestros pensamientos. Yo no sé, déjeme utilizar esta expresión. Hay cuenta que estamos todos turbados y entonces, ¿verdad? Nos dan una cachetada, ¡pah! Reacciona la palabra del Señor, ¿no? Reacciona, ¡pah! Y la palabra nos hace reaccionar. ¿A cuántos les ha hecho reaccionar la palabra? Estamos todos torcidos, estamos todos confundidos, estamos todos alborotados por cualquier cosa y haga cuenta que la palabra ¡pah! ¡Ey! Reacciona. Ay, Señor, sí, perdóname. ¿Sí? Qué importante es tener la palabra del Señor con nosotros. Amén. Hace un momento leímos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso necesitamos el consejo de la palabra para poder guerrear, hermanos. Amén. Entonces la palabra y el Espíritu Santo son dos cosas importantes para cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y bueno, dice ahí Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 5, ahí lo ponemos en pantalla, vea lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí está conmigo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para la destrucción de fortalezas. Escuche lo que sigue: derribando argumentos. Aquí vienen, ¿sí? O sea, los pensamientos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vea, derribando todo argumento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero me llama mucho la atención algunas de las palabras que están ahí: destrucción de fortalezas. Y aquí Pablo exclusivamente se refiere a la batalla en la mente. A eso se refiere el apóstol Pablo. Para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de ideas, ¿sí? De actitudes arrogantes, de argumentos que se levantan en contra de lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Ahí toda altivez, habla del orgullo. Y llevarlo al conocimiento de Dios. La intención de la palabra, la intención del Espíritu Santo es llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Ese es el objetivo del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando usted y yo nos brincamos al Espíritu Santo de Dios, hermanos, pregunta: ¿quién nos va a llevar a la obediencia a Cristo? ¿El pastor? No. El pastor también necesita al Espíritu Santo para ir a la obediencia a Cristo. Amén. ¿Quién nos va a llevar? El Espíritu Santo de Dios. Él nos va a llevar a la obediencia a Cristo. Dice, derribando argumentos, razonamientos, ¿sí? Algunas versiones dicen, ¿verdad? Esos razonamientos humanos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa, muy poderosa, para cambiar el corazón y la mente del ser humano. Amén. Bendito el nombre del Señor por su palabra. Qué hermoso es esto. Proverbios 12:5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Sí? Cuando empezamos a pensar de forma carnal en nuestros pensamientos y no dejamos que el Señor tome dominio de nuestro corazón, entonces nos comenzamos a acoplar a las cosas del mundo. Y muchas personas ya están acostumbrados, acoplados a lo que el mundo dice, aunque van a la congregación. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que su espíritu nos gobierne por completo. Amén, hermanos. Mire, hay un proverbio que me gusta mucho, es Proverbios 16:3. Bendito el nombre del Señor. Y mire, mientras lo buscamos o llegamos ahí, entre más conocimiento de Dios, nuestros pensamientos van a ser más santos. Amén. Y van a ser agradables a Él.
Entre más conocimiento de Dios. Yo le dije hace un momento, te vas a encontrar en las redes o te vas a encontrar en una película o te vas a encontrar, no sé, donde estés, una tentación fuerte. Y entre más conocimiento tengas de Dios, tus pensamientos van a ser más santos. Vas a decir, esto no es correcto, esto no le agrada a Dios, me hago a un lado, lo dejo a un lado. ¿Y cómo te sientes? Seguramente a muchos, a ver, dos cosas. Seguramente muchos han caído cautivos por una tentación. ¿Le ha pasado? ¿Cómo nos sentimos? Tristes, lloramos. Pero seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos dicho, eso no le agrada a Dios, y lo deja a un lado. ¿Cómo se siente? Fuerte, fortalecido, y dice, gloria a ti, Señor, la gloria para ti. No es que hoy sí soy bueno, hoy no, decimos la gloria para ti, porque el Espíritu Santo de Dios me lleva a glorificar al Padre. No es que yo diga, hoy sí soy bien fuerte, sí soy el mejor cristiano. No, decimos, Señor, a ti la gloria. Amén. Qué hermoso es eso. Entonces, entre más conocimiento de Dios, nuestros pensamientos van a ser más santos y le vamos a ser agradables a Dios. Amén. Vamos a leer Proverbios 16:3. Vea qué bonito dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria a Dios. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos van a estar firmes. ¿Firmes en quién? En la palabra. ¿Firmes en quién? En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Necesitamos que el Señor nos gobierne por completo, y esto lo necesitamos todos los días. El día de ayer tuve un pequeño percance con una persona y le decía a mi esposa, me siento avergonzado y triste porque yo hubiese dejado, yo dejé a mi esposa y a mi hijo, tuvieron que ir a un lugar, y entonces fui y los llevé y venía de regreso porque dejé a mi hija aquí en la casa y venía de regreso y me rebasó un vehículo que iba con el volumen escuchando de esas canciones raras, y se incorporó frente a mí y se frenó así, y pues yo me di el amarrón ahí antes de llegar a la glorieta, y me frené, y entonces se arrancó y se abrió al carril de alta y yo lo alcancé y lo volteé a ver y comenzó a decirme muchas cosas, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, le hubiese dejado que se fuera porque pues era el diablo ahí, pero yo dije, pues yo puedo más que el diablo, ¿no? Y le dije, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Y yo empecé a decirle, en el nombre de Cristo. Es que mire, luego lo disfrazamos así, y lo digo para vergüenza. Yo le estaba platicando a mi esposa cuando fui a recogerlos, les dije, ¿qué creen? Que me pasó esto, y la verdad que me siento mal, me siento apenado porque lo hubiese dejado que se fuera, porque luego cada loco que hay que no sabemos ni qué, ¿sí? Y estás mal de la cabeza, y me empezó a decir muchísimas cosas. Entonces me arranqué y en la glorieta por ahí me dio otro cerrón, y entonces ya nos llegamos allá a la glorieta y me bajé del carro y le digo, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? Y ahí yo me bloqueé por completo y me bajé del vehículo. ¿Qué te pasa? Y él en su vehículo se hace para atrás y me aventó el carro, y dije, va a pegarle a la puerta del carro, y bueno, se fue, y ya iba yo detrás de él, y ahorita vas a ver. Y me subí al carro y dije, ay, ¿qué estoy haciendo? Y en serio el Espíritu Santo ahí me dijo, ¿qué estás haciendo? Ay, de repente somos de mecha corta. Y si el Espíritu Santo de Dios no está ahí, hermanos, ay, ya que se vaya. Y se fue, ¿verdad? Volado el muchacho con la música a todo volumen, y no sé qué. Llegando aquí a la huerta, me estaba esperando el muchacho así. Dije, Señor, por favor, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo sabía, yo quería hacer algo, de verdad yo quería hacer algo, ¿no? Y no porque sea bueno, no, ¿sabe? Caemos en el juego del diablo y nos creemos nosotros tan buenos y decimos, no, pues a ver de cómo nos toca. Hermanos, no sabemos que es el diablo que está ahí. Y otra vez me emparejó, le digo, ya hombre, ya estuvo, Chihuahua. Y duro y dale,
me di la vuelta aquí en la huerta y se dio la vuelta y se siguió, ¿no? Y bueno, ya. Y llegué a la casa, ya estaba ahí, y me pasé 2 horas ahí en la casa y, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Pues soy humano. Y me pasa, y me pasó ayer mismo. Y cuando yo iba a hablar de esto, ¿no? Digo, ay, Padre, ¿con qué cara me paro? Bueno, con esta, hermanos. Con esta cara que digo, si tú no estás conmigo, ay, Padre, me voy a equivocar. Por eso yo le dije, ¿el pastor te va a llevar a eso? El pastor le echa bronca. Lo digo con vergüenza en mi corazón. No pasó a más, gracias a Dios. Y dije, Señor, perdóname. Y estuve orando ayer en la noche. Le digo, Señor, perdóname. Y mi corazón se llena así de un nudo en la garganta. Porque digo, Señor, si tú no estás conmigo, ¿qué va a hacer de mí? Voy a cometer tonterías, torpeces, ¿sí? Necesito, Señor. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que el enemigo está ahí, ¿sí? Yo le digo a mi esposa, yo considero que no soy tentado en otra cosa, no tengo tentación de esto o del otro. Pero cuando me dicen gallina, ay, yo le platiqué, venimos de, bueno, esas cosas y, ay, Señor. Hermanos, hoy lo digo con mi corazón, necesito el Espíritu Santo de Dios. Y decía mi esposa, pues por algo me pasó otra vez. Y decía, Señor, ayúdame. Yo no sé quién sea ese muchacho. Me decía tantas cosas, me decía, no sabes con quién te metes. Le digo, pues que yo no me metí con nadie. Y bueno, Dios nos guarde, ¿verdad? Y nos libre, porque en estos tiempos no sabemos de qué. Hermanos, si la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no nos guía, nuestros pensamientos nos van a llevar a hacer cosas que no son correctas. Yo necesito el Espíritu Santo. Yo no sé tú, pero creo que sí. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Isaías 26:3, vea. ¿Sí lo tiene? Ahí está en pantalla, vea. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito el nombre del Señor. Tú guardarás en completa paz. Y esta palabra aquí, tú guardarás en completa paz, habla de un vocablo hebreo que es shalom. Lo hemos escuchado, ¿sí? Shalom. Y esto, hermanos, esta palabra shalom implica salud, implica felicidad, implica bienestar, implica paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermano, ¿y qué si he tenido malos pensamientos? ¿Por qué he tenido malos pensamientos? Ya vimos que en sí el mal pensamiento no es pecado, ¿sí? Entonces es algo en cierta manera normal, pero tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lavar nuestro corazón. Mire Jeremías 4:14. Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y hace una pregunta: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Sí? Si lo leemos desde la pregunta hacia atrás, dice: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Amén. Entonces, ¿qué si hemos tenido malos pensamientos? Bueno, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Te pido que me perdones. Ahí mismo en Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. Hasta el versículo 9 leo: llamadle en tanto que está cercano. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Ve? El hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Ahora estoy hablando, si hemos tenido un mal pensamiento, yo le dije que no es pecado, pero si ese mal pensamiento me ha llevado a pecar, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón al Señor. Amén. Cuando éramos niños, había un niño que no sé si todavía viva, la verdad es que hace muchos años que lo dejamos de ver. Este niño era de una familia que iba a la iglesia y no me acuerdo ni cómo se llamaba. Yo me acuerdo que le decían Concho, sí, Concho. Y este Concho era, pero sí, híjole, tremendo. Entonces nos traía fintos a mis hermanos y a mí, el buen Concho, ¿va? Y llegaban los hermanos a la casa de mis papás y cuidado con el Concho, ¿no? Porque el Concho era de los niños que te veía sentado y te pisaba y te decía, ay, perdón. ¿Sí ha conocido Conchos? ¿Sí? O estaba según jugando con algo y te veía y ¡pac! Ay, perdóname. ¿Sí? Y Concho era pero especial, ¿no? Y me estaba acordando de esto, aquí lo puse el Concho en mis notas, porque son niños, bueno, y un poquito impertinentes y malosos, son malosos, ¿sí? Seguramente usted ha conocido a un maloso, un Concho, ¿ah? Te pegaban con mala intención y te decían, ay, perdón, y nosotros, bueno, está bien, te perdono, ¿verdad? Pero otra vez te volvían a perdonar, te volvían a golpear, a pegar. Hermanos, no seamos conchos con Dios. Porque muchas veces decimos, ay, Señor, perdóname, pero lo volvemos a hacer. Padre, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, ¿me perdonas? Sí, sí te perdono. Y otra vez lo volvemos a hacer. Sí. Dios no nos da su perdón como permiso para volver a pecar. No. Dios nos otorga su perdón y nos dice, está bien, te perdono. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. Amén. Entonces, una vez que hemos fallado, que ese pensamiento me llevó a hacer algo incorrecto, ok, hermanos, si ese es tu caso, a ver, tranquilo, no te vayas de la iglesia, tranquilo, acércate a Cristo Jesús, que es amplio en perdonar. Amén. Pero deja de hacerlo ya, deja de hacerlo, ¿sí? Arrepiéntete y deja de hacer eso. Entonces, métete con el Señor, ¿verdad? Deja que Él te limpie, pero eso no significa que, ya me perdonó el Señor y lo voy a volver a hacer. No, 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 no. No lo volvamos a hacer. Vamos a dejar que Él tome nuestros pensamientos y seguramente que vas a volver a tener ese mal pensamiento otra vez. Pero si tú lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo, vas a tener victoria. Y entre más victoria tengas, mira, te vas a sentir fortalecido, te vas a sentir fuerte, ¿sí? Y vas a decir, Señor, a ti sea toda la gloria. Todo lo que hacemos en este lugar, todo lo que aprendemos en este lugar, todo lo que cantamos en este lugar, todo lo que hablamos en este lugar, nos lleva a reconocer a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria por siempre. Amén, hermanos. Yo deseo con todo mi corazón que Dios te pueda bendecir, que te pueda guardar. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, amén, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Todos hemos tenido un mal pensamiento y todos hemos batallado con esto, o con situaciones como que la que le platiqué, y nos hemos sentido mal, tristes, y eso no es más que una alerta de la necesidad que tenemos del Espíritu Santo de Dios, de la necesidad que tenemos usted y yo de su palabra. Amén. De poder llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Mire, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Dios echa fuera toda tristeza, echa fuera toda congoja, echa fuera todo malestar, toda depresión, todo desánimo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que excede el entendimiento nuestro. Leímos hace un momento, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Amén. Y Dios es bueno. Dice, guardará vuestros corazones,
Qué hermoso es esto, qué hermoso es esto. Cuando usted y yo guardamos algo es porque lo apreciamos muchísimo, porque es importante para nosotros. Y mire, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo para Dios somos de mucho valor. Nos ama tanto y quiere guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Amén. Nuestros corazones, la sede ahí, la base de nuestros pensamientos. Se me acabó el tiempo, ¿sí? Dice en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Cierre tus ojos en esta noche y dile: Señor Jesús, Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Señor, si tú no estás con nosotros, nuestros pensamientos nos van a llevar, Señor, a desviarnos por completo. Pero si tú estás en nosotros, Señor, Padre, todo pensamiento negativo que venga a nuestra mente, Señor, lo vamos a desechar inmediatamente y vamos a actuar conforme a tu perfecta voluntad y vamos a vivir en santidad. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos, Señor. Nos enfrentamos a diversas situaciones en nuestra vida y muchas veces es complicado, Señor, y muchas veces resbalamos y muchas veces fallamos. Pero, Señor, como acabamos de decir, eso solamente significa que te necesitamos más y más y más. Toma control de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. No te voy a pedir ahora que ores por tu hermano, por tu familia, no, sino que puedas orar tú individualmente. Dile: Señor, este pensamiento me ha estado molestando durante mucho tiempo. Tú lo sabes, tú lo conoces. Pero, Señor, hoy quiero en tu nombre, Padre, llevarlo cautivo a tu obediencia. Llevarlo cautivo, Señor, a tu obediencia. En tu nombre, que es por sobre todo nombre. En tu nombre, que es por sobre todo nombre.